Bueno, gente, bienvenidos a un nuevo video de Diego Futbolero. El día de hoy vamos a iniciar una serie en el canal hasta que inicie la Copa del Mundo. Como vi que les ha gustado mucho los videos abriendo el álbum de figuritas, decidí hacer una serie. Y es que desde el mundial, desde un mes antes del mundial hasta que comience el mundial, vamos a hacer una serie de videos. Y hoy iniciamos con la reacción al mundial de 1994. Vamos a reaccionar qué sucedió en ese mundial y también, pues obviamente todos sabemos que lo ganó Brasil. ¿Qué sucedió en ese mundial? ¿Cómo transcurrió en el mundial? Y bueno, también me gustaría dejarles una pregunta para que la comenten en los comentarios. Y es, ¿Roberto Baggio es el máximo culpable de que Italia no haya ganado este mundial? Recordemos que pues hay una imagen muy histórica de Roberto Baggio después del penalti fallado en esta Copa del Mundo en la final. Que hay que recordar algo, fue la primera vez que un equipo que una final de Copa del Mundo se definía por la tanda de penaltis. Entonces nada, suscríbanse. Ya, bueno, estamos muy lejos de los 100 suscriptores. Tenemos en estos momentos más o menos unos 70. Entonces me gustaría llegar a los 100 suscriptores. Denle like, comenten esa pregunta y también comenten quién creen que ganará este mundial del 2026. Voy a hacer mi predicción y para mí este mundial lo gana la selección de Francia. Es una selección que, bueno, tiene un equipo A increíble y un equipo B que también puede llegar a la semifinal fácilmente. Muchos envían ese equipo, sí. Otros no tanto, pero también lo miran de reojo. Vamos con esta reacción. Espero que les guste. Entonces, ¿en qué consiste esta serie? Vamos a reaccionar en un video. Entonces, el siguiente video que verán ustedes después de que se suba este, más o menos en unos 2 días, lo estoy grabando el día miércoles, o sea que más o menos el viernes o el sábado estaremos viendo un video de abriendo el álbum de figuritas del mundial. Y entonces el siguiente video será una reacción al siguiente mundial de 1998. Espero que les guste, espero que le den mucho apoyo y los que ven mis videos y no están suscritos, suscríbanse, que sé que les gustará mucho este canal. Es pequeño, pero poco a poco va creciendo. Vamos con este mundial, un mundial que fue realizado en los 90, un mundial que se realizó en Estados Unidos, un mundial en donde el anfitrión es ahora una de las anfitrionas de este mundial. El primer mundial que superó el récord de asistencia, pero este mundial fue uno de los con mayor asistencia al estadio, pero lo superó el Brasil 2014 y después al Brasil 2014 lo superó el mundial de hace 4 años, el 2022. No se sabe cómo será la asistencia de este mundial. En lo personal, creo que va a ser alta, pero no va a superar a Qatar. Creo que los precios están exageradamente muy altos en México, en Estados Unidos y en Canadá. Hay una ya están agotadas las boletas, sí, pero son muy caras. Entonces, la verdad creo que la audiencia va a ser alta, pero no tanto. Así que vamos con la reacción. En la descripción del video va a estar el canal de Memorias del Fútbol para que no hayan problemas con el copyright. El Mundial de 1994 se disputó en Estados Unidos. El país norteamericano no tenía tradición de fútbol, pero organizó un gran campeonato en el que se superó la media de asistencia a los estadios. Un perro llamado Striker hizo de mascota en un mundial que se jugaría con el Adidas Cuestra. La Copa de 1994 contó con novedades importantes como la entrada en vigor de los 3 puntos por victoria o varios cambios en las reglas del juego.
El fútbol defensivo que se vio en Italia 90 provocó la prohibición de la cesión al portero y el cambio de la norma del fuera de juego. También se introdujo el tercer cambio, que sería fundamental para combatir las altas temperaturas estadounidenses. Por última vez, el Mundial contaría con 24 selecciones, entre las cuales no es... Increíble, gente, que pues ahora en este Mundial hayan habido 24 selecciones. Ahora hay 48. Eso también dice mucho de los países que iban clasificados al Mundial por Conmebol. Para las elecciones de Conmebol clasificaban dos directos, perdón, dos directos creo, se dividía por grupos, clasificaban creo que dos directos y otros dos iban al repechaje, o sea, para un total de 4 selecciones. Creo que era así, o si no, creo que eran 3 directo y una al repechaje. En este Mundial del 94, la selección que disputó ese repechaje fue la selección de Argentina contra Australia. El partido que volvió el Diego Maradona después de mucho tiempo. ¿Por qué se le mandó a... ¿Por qué disputó ese repechaje? Bueno, porque la selección Colombia goleó 5-0 en la última fecha a la selección de Argentina. En este mundial llegaba como una de las candidatas la selección Colombia. Y bueno, vamos a ver qué sucedió con la selección Colombia y con la selección Argentina. La selección Argentina tuvo al Diego en este mundial. Tuvo una preparación al más puro estilo Rocky Balboa en la Pampa, Argentina. Estarían ni Inglaterra ni Francia, que cayeron en la fase de clasificación por sorpresa. Increíble. El vigente campeón alemán abrió el Mundial con una victoria por la mínima ante Bolivia. La España de Clemente comenzó tropezando ante Corea tras la expulsión de Nadal y desperdiciar una ventaja de 2 goles. El empate comprometía a la roja, que sin embargo sorprendió a los alemanes con un golazo involuntario de Goicoechea. El punto ante los germanos y la victoria ante Bolivia clasificaba a los españoles. Este mundial Bolivia fue la última vez que fue a una Copa del Mundo, creo. O si no, creo que fue el mundial del 98. Pero bueno, la verdad que este mundial estuvo muy cerca, quedó eliminado con Irak en el repechaje. Una pena que no esté Bolivia, pero eso no quita que sea una gran selección. La verdad que es una muy buena selección. Personalmente creo que es mucho superior a Chile actualmente, muy superior a Perú y muy superior a Venezuela. Creo que esas 3 selecciones, debatible quién es la mejor de esas 3, pero creo que ahora Bolivia se bate con Paraguay. Creo que se puede batir con Paraguay muy fácilmente, en quien es esa sexta mejor selección de América, porque bueno, creo que las 5 mejores selecciones de América son Brasil, Argentina, Uruguay, Colombia y Ecuador. La sexta, debatible, para mí es Bolivia. No sé, dejen también en los comentarios para ustedes quién es la sexta mejor selección de Sudamérica. Si es Paraguay, o si es Bolivia, o si es Chile. Creo que actualmente es Bolivia, pero bueno, creo que Paraguay va a estar en la Copa del Mundo y capaz me deje callado y haga un buen mundial. Entonces vamos a seguir con el video. En el grupo A, los anfitriones dieron una gran imagen al empatar ante Suiza y derrotar a Colombia. Bueno, este partido contra, creo que lo van a decir más adelante, pero creo que en este partido hubo una pena, una tragedia. Fue el inicio de una tragedia para el fútbol colombiano y también para el fútbol internacional, pero más que todo para el fútbol colombiano, por la época que se estaba viviendo en este país. Y era que Colombia vivía un periodo de violencia. Se combinó el fútbol durante los 80 y los 90. Se combinó un periodo donde el fútbol era controlado también por los
narcotraficantes. Era el fútbol y el narco, la droga, la violencia. Desafortunadamente, el jugador Andrés Escobar, uno de los mejores jugadores de Colombia, de esta Colombia, un defensa, creo que el mejor defensa de esta selección Colombia en los 90, jugaba para Atlético Nacional, pero ya para después del Mundial tenía un contrato firmado con el AC Milan, de Baresi, de Maldini, de Ancelotti, y bueno, marcó un autogol. Posterior a eso fue a Colombia y desafortunadamente no falleció, lo mataron. Se dice que fue por apuestas, por una pelea, pero bueno, creo que ya todos sabemos no quién lo mató, porque ya para este año había fallecido, pero sí ya podemos inferir quiénes lo mataron, y es la mafia. Una pena, pero también en este mundial no fue el único jugador de Colombia que los amenazaron, también al cuerpo técnico, a Maturana, al Bolillo Gómez y a otros miembros del cuerpo técnico. Llegaba a Colombia con una presión muy grande porque era una de las candidatas a ganar, por lo que pasó en el 5-0 en el Monumental a la Argentina. Cambiando de tema, este mundial Colombia llegaba como candidata. Este mundial del 2026 también pasa lo mismo. Ojalá Colombia no fracase y haga un excelente mundial. En mi predicción la puse en los cuartos de final, porque creo que en ambas llaves le tocaría un rival muy complicado. Llámese España o llámese Argentina en cuartos de final. Entonces, bueno, vamos con el video. Los americanos cayeron eliminados tras caer ante Rumanía y Estados Unidos. 10 días después de meter un gol en propia puerta, el defensa Andrés Escobar era asesinado en Medellín tras una discusión nocturna. En el grupo B, Brasil ganaba sin brillo pero con eficacia. Carlos Alberto Parreira había armado un equipo muy compacto con un tribote defensivo conformado por Maciño, Dunga y Mauro Silva. En ataque la dupla era de ensueño, Bebeto y Romario. Buena dupla. Se quedaban fuera. Los rusos golearon 6-1 a los africanos en un partido histórico para Salenko que marcó. En este mundial el jugador Salenko se convirtió fue el goleador de ese mundial y tiene el récord de los máximos goles marcados en una Copa del Mundo. En un partido marcó 5 goles. Eso no se ha visto más. Sí que es verdad que han habido hat-tricks. Mbappé en el 2022. Han habido goleadores de la Copa del Mundo. Y bueno, esta selección se quedó afuera en fase de grupos. Pero tiene un récord que es tener al jugador con más goles en una Copa del Mundo. Marcó 5. No se ha vuelto a ver eso. Sí que han habido hat-tricks, pero nunca han habido 5 goles. Creo que póker tampoco han habido, pero si los hay, dejen en los comentarios qué jugadores han marcado póker. 4 goles. 5 goles. Roger Millán marcó el gol del honor con 42 años para convertirse en el jugador más veterano en jugar y marcar en una Copa del Mundo. Argentina, Nigeria y Bulgaria empataron a 6 puntos en un igualado grupo D. La albiceleste llegaba como una de las favoritas tras el regreso de Diego Armando Maradona. Todo marchaba bien para la albiceleste hasta que el 28 de junio la FIFA informaba del positivo de Maradona en un control antidopaje. La prueba se hizo después del partido ante Nigeria y el Pelusa dio positivo por efedrina. Maradona era expulsado del Mundial y Argentina se quedaba sin su símbolo. El grupo E fue el más... Bueno, en esta... Yendo al tema del Diego, posterior a eso, se descubre, o sea, hace poco, se descubrió que fue un complot que hubo entre el presidente de la FIFA, Butler, conocido por el FIFA Gate, y el presidente de ese momento de Argentina, de la selección argentina, perdón. Creo que una pena, lo vendió el presidente
de la selección argentina. Como comenté anteriormente, Diego se había preparado muy bien. También hay un video muy famoso del Diego diciendo que le cortaron las piernas. También posterior a eso, la pelota no se mancha. Pero la pelota no se mancha, él lo dijo no por esto que pasó, sino por la droga. En este mundial llevaba más de, porque su preparador físico en su momento dijo que llevaba más de 1 año y medio sin consumir sustancias. No sabemos qué hubiera pasado si esta selección de Argentina hubiera tenido al Diego por todo el mundial. No lo sabemos, pero creo que hubiera hecho un buen mundial. El Diego estaba imparable. Clasificaron a la fase de grupos, a los octavos, gracias a él. Y bueno, vamos a proseguir con el video. Igualado con 4 selecciones empatadas a 4 puntos. Italia comenzó perdiendo ante Irlanda, pero logró una plaza en octavos tras la victoria por la mínima ante Noruega y el empate ante México en la última jornada. Los aztecas y los irlandeses también avanzaron de ronda. Los defensores del título vencieron el primer duelo de octavos ante Bélgica. Los goles de Klinsmann y Boller certificaron el triunfo de los alemanes. España iba a más y venció con autoridad a Suiza con los goles de Hierro, Luis Enrique y Begiristain de penalti. Bueno, acá, por si no se han dado cuenta, en este video y también en el del 98 vamos a ver a muchos jugadores directores técnicos actualmente. Por ejemplo, acá vimos 2 seleccionadores, ex seleccionadores de España. Luis Enrique dirigió en el mundial pasado y en la Euro pasada, y Fernando Hierro, que lo dirigió durante el mundial del Rusia 2018. También está el Cholo Simeone para la Argentina. Y bueno, vamos a ver muchos más jugadores en este mundial y en el siguiente que actualmente son técnicos. Por ejemplo, Luis Enrique va a jugar la final de la Champions League contra el Arsenal. Suecia acabó con el sueño de Arabia Saudí y derrotó 1-3 a los asiáticos con un doblete de su mejor delantero, Kenneth Anderson. La que sí sorprendió fue Rumanía, que eliminó a una Argentina que no terminaba de asimilar la sanción a Maradona. Sí, estaba muy debilitada y entendible, la verdad que entendible que estuvieran así, que estuvieran desanimados, porque si llegase a pasar algo igual, por ejemplo con otra selección, con Portugal, con Inglaterra, con Kane, con Senegal, con Mané, creo que tu selección, la selección que depende de un solo jugador, lo sentiría muchísimo. No digo Francia con Mbappé, porque la verdad que con Mbappé o sin Mbappé siguen siendo un equipazo. Pero esta Argentina sí que es verdad que tenía Simeone, tenía Canigia, tenía Batistuta, tenía grandes jugadores, dependían del Diego. Y creo que un líder como Diego Maradona, y que te lo quiten, no, es que ni siquiera se lesionó, como decir, bueno, vamos a ganar por él. No, lo expulsaron del mundial, como, no sé cómo decirlo, como un criminal, se podría decir. Entonces creo que te toca muchísimo, muchísimo, muchísimo. Y bueno, esperemos que esta vez en suelo norteamericano la selección argentina haga un mundial y defienda la Copa del Mundo, que muy bien la ganó en el mundial anterior. Fue una gran tarde para Dimitrescu, que marcó 2 goles y dio una asistencia a George Hagi. Holanda ganó 2-0 a Irlanda e Italia sufrió ante Nigeria, que estuvo a punto de cargarse a los italianos con un gol de Amunique.
pero la Azzurra contaba con Roberto Baggio, que marcó el gol del empate en el minuto 88 y daba la victoria a su país con un penalti en la prórroga. Van 2 goles de Baggio, muchachos, en octavos de final. Hay un dato que él tiene, pero no lo voy a decir ahorita. Ya van 2 goles. La Bulgaria de Stoichkov eliminaba a México, que tras aguantar con 10 la segunda parte y la prórroga, solo fue capaz de marcar un gol en la tanda de penaltis. Brasil también se quedó con 10 tras un codazo de Leonardo y sufrió para derrotar a Estados Unidos con un solitario gol de Bebeto. En cuartos de final, los brasileños se medirían a Países Bajos en uno de los mejores partidos de aquel mundial. Los goles no llegaron hasta la segunda parte en 2 apariciones de Romario y Bebeto. El por entonces delantero del Depor dedicó el gol a su hijo recién nacido en una de las celebraciones más recordadas de los mundiales. Holanda reaccionó y consiguió empatar a 2 con los tantos de Bergkamp y Winter. Uf, qué partido ese, ¿no? Grandes jugadores, Bebeto, Romario, Dunga. Por el otro lado está Ronald Koeman y Bergkamp, y también creo que Overmars, grandes jugadores. Que el partido se resolvería en la prórroga, pero Branco marcó un gran gol de falta directa que metía a la canariña en semifinales. El otro gran duelo de octavos medía España e Italia en Boston. Dino Baggio adelantó a los italianos con un disparo lejano, pero España se levantó del golpe con un afortunado gol de Caminero. La selección española tuvo a la Azzurra contra las cuerdas, pero Julio Salinas desaprovechó la mejor ocasión del partido. En la jugada siguiente, Roberto Baggio no fallaría y España se iba del Mundial con las inolvidables lágrimas de Luis Enrique. El codazo de Van 3 goles, muchachos, de Roberto Baggio. Van 3. Sotti dentro del área le rompió la nariz al delantero ante la pasividad de un árbitro húngaro que no señaló nada. Suecia y Rumanía empataban primero a 1 y después a 2 en la prórroga, en una eliminatoria que se resolvería por penaltis. El portero sueco Thomas Ravelli detuvo una pena máxima decisiva que metía a los suecos en semifinales 36 años después. Bulgaria dio la gran sorpresa de esta ronda al remontar a la campeona del mundo. Mataus puso por delante a los alemanes de penalti, pero los goles de Stoichkov y Lechkov le dieron la vuelta al marcador. Bulgaria estaba en semifinales. Ante Italia se impuso la lógica con la victoria de la Azzurra gracias a la inspiración de su estrella. Roberto Baggio marcó 2 goles, aunque se retiró del campo con unas... Van 5, muchachos. Van 5 goles de Roberto Baggio. Se retiró el lesionado y aún así jugó la final. Antes de la final, creo que venía de ser Balón de Oro. Marcó gol en octavos, en cuartos y en semifinal. Si esos goles no hubieran estado, sí, se le pone ese error grosero. No apareció en el momento importante, pero eso no quita la buena Copa del Mundo que hizo. Creo que hizo una excelente Copa del Mundo. Molestias que ponían en riesgo su participación en la final. Brasil siguió ganando por la mínima y tuvo que esperar hasta el minuto 80 para batir a Suecia en las semifinales. Romario marcó de cabeza y los brasileños volvían a una final 24 años más tarde. Final de consolación. Italia y Brasil repetían la final de México 70. La Azzurra y la Canariña poseían ya 3 trofeos, por lo que el que venciese en Los Ángeles se convertiría en tetracampeón del mundo. Arrigo Sacchi pudo contar con Roberto Baggio y con un recuperado Franco Baresi, que se había lesionado en el segundo partido del Mundial. Como sucedió 4 años antes, la final no fue un partido vistoso. Las defensas se impusieron a los ataques, aunque el palo salvó a Pagliuca de cometer el error más recordado de un portero en una final mundialista. El partido acabó sin goles, en la que era la primera final de un mundial que acababa 0-0. Las ocasiones más claras llegaron en la prórroga.
Romario y Baggio pudieron adelantar a su selección, pero el título se resolvería también por primera vez en la tanda de penaltis. Baresi y Santos fallaron sus dos primeros lanzamientos. Baresi falló el penal. Ya un penalti fallado por Italia. Los 4 siguientes entrarían, hasta que Taffarel detuvo el disparo de Massaro. Van 2 penaltis de Italia fallados. Dunga desniveló el marcador, dejando toda la responsabilidad para Roberto Baggio. La estrella italiana mandó su remate a las nubes y Brasil se proclamaba campeona del mundo por 4ª vez en su historia. ¿Quién cree? Bueno, gente, la verdad que un buen video. Vamos a darle like. Pero bueno, yendo hacia la conclusión de este video, quiero decirles que bueno, un gran video, una gran reacción, gran mundial. No sabíamos eso que había pasado. Bulgaria, la mayor sorpresa de la Copa del Mundo, con un Stoichkov, con muchos más jugadores, eliminando a Alemania. Pero bueno, ¿qué les puedo decir, muchachos? Respondiendo a esa pregunta de que si Roberto Baggio es el máximo culpable. Si tú lo miras desde un punto de vista razonable, para ti no es el máximo culpable. Si hay que señalar culpables, y bueno, no está él, por un penal fallado, porque los otros 2 compañeros lo fallaron. Así que tú no puedes depender, o sea, una selección como Italia no puede depender de un solo jugador. Tiene que depender de un equipo. Y si 2 jugadores fallaron el penalti, sí, le pusiste el penalti más importante a Italia, a Roberto. Pero eso no quita. Espérate que se me desconectó esto. Listo. Eso no quita que no sea el máximo culpable. Creo que no hay culpables para ver eso. Creo que si tú lo miras también desde otro punto de vista, porque puso a Baresi, sí estaba disponible, pero es que creo que equipo ganador no se toca, y más en un mundial. Pues hay que tenerlo muy presente. Y si él no estuvo desde el segundo partido, o sea que no estuvo en las fases de mata-mata, octavos, cuartos y semifinal, ¿por qué tocaste el equipo? ¿Por qué lo tocaste? ¿Por qué tocaste ese equipo ganador en el partido más importante? Sí, es Baresi, es el jugador, es el defensa, era el defensa titular de Italia, pero hey, equipo ganador no se toca, muchachos, en un mundial menos. Sí, en fase de grupos, bueno, se me lesionó este jugador para los octavos por acumulación de tarjetas no lo tengo disponible, bueno, ok, pero tú desde octavos no puedes tocar el equipo. Y se ha visto, por ejemplo, Argentina en el último mundial no rotó ningún jugador, rotó para el partido contra México, sí, porque no jugó Lautaro, jugó Julián, no jugó Guido Rodríguez, jugó Leandro y De Paul. Para el siguiente partido hubo 2 cambios. Ingresó Enzo en el segundo tiempo contra México, o creo que también contra México jugó de titular, pero en el tercer partido jugó McAllister y De Paul estuvo en el segundo tiempo. Contra Australia, el mismo equipo que jugó contra Australia fue el mismo equipo que jugó
contra Francia. O sea que Lionel Scaloni, equipo ganador, no se toca. Lo mismo en el Mundial de Rusia 2018. Rotó en el primer partido contra Australia. El primer partido de Francia fue contra Australia. Y jugó, no jugó Kanté, jugó Matuidi. En el siguiente partido contra Perú jugó Kanté y desde ahí se mantuvo Kanté, menos en el partido contra Dinamarca porque fue una garcha ese partido, terminó 0-0, el partido más aburrido que he visto en una Copa del Mundo. Pero desde octavos hasta la final fue el mismo equipo. Pogba, Matuidi y Kanté era el mediocampo, Giroud, Mbappé, Griezmann era el ataque y bueno, la defensa la misma de siempre. Entonces, equipo ganador no se toca, muchachos, y creo que el técnico cometió ese error en tocar el equipo que lo llevó a la final. Sí, hay responsabilidad en Roberto por fallar un penalti, obvio, eras el Balón de Oro, eras el mejor jugador del mundo. En la fase de grupos marcaste un penalti y en cuartos volviste a marcar un penal. ¿Por qué no marcaste en la final? Presión, puede ser, pero bueno, en lo personal y en conclusión, no es culpable Roberto Baggio. El equipo en general, por algo no ganó esa Copa del Mundo. No es culpable. Comenten para ustedes cuál es el máximo culpable. Y bueno, también hay que decir que en el siguiente mundial vamos a ver qué hubiera pasado si Ronaldo no jugó esa final, si hubiera jugado otro jugador, porque bueno, se sabe que sucedió en esa final del mundial de 1998. Pero ese será en el próximo video de esta serie. El siguiente video, no de esta serie, será sobres. Después abrimos porque estamos viendo la previa al mundial. A hoy faltan 28 días para la Copa del Mundo, muchachos. Ya quiero que empiece. Comenten cuál es su selección favorita. Yo ya di la mía, Francia. Pero bueno, obviamente voy a apoyar a la selección Colombia, a la selección Argentina y a la selección de Portugal. A esas tres selecciones las voy a apoyar, obviamente, porque es el último mundial de Cristiano y el último mundial de Leo Messi. Y obviamente a Colombia. Por James, por mi jugador favorito, por mi ídolo. Y bueno, denle like, comenten y suscríbanse los que no están suscritos. Y nos vemos en un próximo video.